¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Televisión Canaria. Gracias por estar un día más con nosotros. Hoy tenemos el gusto y el orgullo de saludar en nuestros estudios a Francisco Rodríguez. Es el presidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias. Y también, por si fuera poco, es vicepresidente del Consejo Europeo de Dentistas. Es la primera vez que un canario está en el Comité Nacional y es la primera vez que un español está en el Consejo Europeo. Efectivamente. ¿Y eso cómo se lleva? Bueno, pues se lleva con viajes, con tiempo, pero con orgullo. Bueno, vamos a hablar de muchos asuntos en los próximos minutos, pero a mí me gustaría pensar por el tabaco, justamente por esta responsabilidad que es la última que ha adquirido recientemente, en mayo. Sí, en mayo. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Estamos ganándole el pulso al tabaco o todavía nos queda mucho camino por delante? Siempre queda algo por delante, pero yo pienso que estamos en una situación bastante buena en nuestro país y en Canarias también. Hay dos temas importantes en el tema del tabaco, en el asunto del tabaco. Yo creo que uno es la percepción del riesgo por parte de la población. Hemos avanzado bastante, aunque nos queda algo que avanzar. Y otro es la desnormalización del consumo del tabaco. En España fuman y en Canarias un 30% de la población aproximadamente. ¿Un 30% de la población? Aproximadamente. ¿Y por qué tenemos la sensación de que parecen más? Esto es lo que le estaba diciendo. Yo creo que hay que desnormalizar la conducta. Los fumadores piensan que la mayoría de la gente fuma y realmente la mayoría de la gente no fuma. Entonces esto es algo que está cambiando. Está empezando el no fumador a percibir sus derechos, a percibir los riesgos del tabaquismo pasivo, de los riesgos que producen los fumadores en los no fumadores, y está empezando a cambiar todo esto. En cuanto al riesgo, pues es conocido por todo el mundo la relación clara entre el tabaco y el cáncer de pulmón, que además es una relación directamente relacionada con la cantidad de tabaco que se fuma, pero por ejemplo es muy desconocida la relación con los problemas cardiovasculares. Poca gente sabe que un solo cigarrillo consumido puede duplicar el riesgo de padecer un infarto de miocardio. ¿Uno solo? Uno solo. Es decir, igual que para un cáncer de pulmón hay que fumar muchos cigarrillos y si se fuma mucho hay más posibilidades de tenerlo, la nicotina es un producto muy vasoconstrictor, produce un estrechamiento de las arterias y entonces en pacientes que ya tienen otro tipo de patologías, un solo cigarrillo puede provocar un accidente vascular importante. Entonces, mucho más si tenemos nuestras arterias cerradas por el consumo de grasa. O sea, cuando se suban otros factores el riesgo es mayor, pero a veces esa percepción no la tiene el fumador. Dice, pero ¿qué hace el fumador? ¿Qué ejercicio hace en su mente para decir, bueno, pues yo, por ejemplo, es una frase muy recurrida, de algo me tengo que morir? Bueno, esto es un problema en los jóvenes que además no ven claro el asunto, ¿no? El tabaco es muy adictivo. El tabaco es el único producto que tiene demostrado claramente una serie. Un cigarrillo tiene como 4.000 productos químicos, de los cuales 250 está demostrado que son tóxicos y 52 de ellos están reconocidos que son cancerígenos, reconocidos por la Organización Mundial de Salud y por las propias tabaqueras. ¿52 tóxicos? No, 250 tóxicos y 52 cancerígenos. Entonces, es un tema escandaloso. O sea, estar consumiendo un producto que tiene 52 productos cancerígenos da que pensar. Entonces, realmente tiene que haber un poder adictivo muy grande en la nicotina para que la gente siga fumando. Y cuando las personas se llevan un pitillo a la boca, 250 tóxicos, 52 cancerígenos, ¿eso lo saben? Esto es lo que le decía, o sea, creo que estamos aumentando en la percepción del riesgo, o sea, la población española empieza a entender eso, empieza a saber algo de esto, pero a veces es difícil vencer las adicciones. ¿O no quieren saberlo? A lo mejor no quieren saberlo, a lo mejor no hemos sido suficientemente capaces los sanitarios de trasladar esto a la población. Creo que se está avanzando mucho en este sentido y bueno, además estamos consiguiendo con las últimas cambios legislativos, yo creo, pues una concienciación de esta situación realmente, ¿no? Probablemente nos esté viendo alguna persona que fuma, desde luego toda esta información es bueno escucharla, pero ya decíamos que a lo mejor hay gente que se quiere tapar los oídos, probablemente alguna persona incluso haya cambiado hoy de canal viendo que explicamos todo esto. Si esta información estuviera en la cajetilla, ¿las tabacaleras están obligadas a publicar esta información? Sí, no los productos, efectivamente. Se está trabajando ahora mismo en la Unión Europea en una nueva directiva sobre los productos del tabaco, en la cual se intenta pues, regular todo esto. No aparece toda esa información, sí aparecen advertencias, sí aparecen ahora recientemente, en España lo estamos viendo, las imágenes sanitarias que tienen cierto efecto disuasorio, sobre todo al principio. Con el tiempo este efecto no es muy importante, pero hay medidas más importantes que creemos que se pueden poner en
marcha para que el tabaco pues disminuya el consumo. De todas formas, simplemente con las sustancias que hemos enumerado, 250 más 52, estamos hablando de 300, necesitaríamos un librito para detallar todas esas sustancias. Efectivamente. Lo que pasa es que ha dicho usted una cosa muy curiosa, ¿no? Y es que muchos quieren hacer oídos sordos. Yo creo que no, que la gran mayoría de los fumadores quieren dejar de fumar. La gran mayoría de los fumadores quieren dejar de fumar, pero no pueden. O sea, hay pocos fumadores que estén de verdad empeñados en seguir fumando. Cuando los sanitarios, que casi todos los sanitarios les recomendamos a nuestros pacientes que no fumen, la respuesta suele ser, ya quisiera yo. Ya quisiera yo. Realmente es difícil dejar de fumar y, bueno, uno de los avances que tenemos que lograr es tener profesionales sanitarios preparados para ayudar a los pacientes. Claro. ¿Y hay métodos efectivos para dejar de fumar? Los hay, efectivamente. Es una adicción muy compleja. O sea, hay pacientes que fuman solo 5 cigarrillos al día y que es más difícil que dejen de fumar esos 5 cigarrillos que pacientes que fuman 2 cajetillas al día y pueden dejarlas. La adicción es algo complejo, distinto y requiere un análisis muy personalizado de cada paciente y en cada caso hay que tratarlo de una manera. Además, hay productos últimamente médicos, hay algunos medicamentos que van muy bien, que ayudan mucho, ayudan mucho a la deshabituación a largo plazo. Es decir, la abstinencia a largo plazo es lo que pretendemos. Mucha gente deja de fumar, pero recae. Esto es algo que tienen que saber los fumadores, esto no es malo, esto es normal. Dejar de fumar es un proceso y la siguiente vez tienen un conocimiento mayor de su adicción que les ayuda a tener más posibilidades de éxito. Es muy raro dejar de fumar a la primera vez. Sin embargo, hoy en día tenemos unos medicamentos que está científicamente demostrado que pueden duplicar o incluso triplicar las tasas de abstinencia a largo plazo. Esto es una herramienta terapéutica de la que no disponíamos antes que puede ayudar bastante. ¿Son caros esos medicamentos? Son caros, pero todo es relativo en esta vida. Son caros porque no los financia la Seguridad Social, en casi toda España, en Canarias no. Hay 2 comunidades autónomas donde están financiados, que son La Rioja y Navarra. Pero bueno, yo creo que cuando alguien quiere dejar de fumar tiene que poner de su parte algo y a lo mejor con lo que se ahorran en el cigarro, en el consumo de tabaco, pues compensaría desde luego el gasto de estos medicamentos y además desde luego iba a compensar en calidad de vida, evidentemente. Claro, aquí entraríamos en un debate interesante que lo hablábamos antes de comenzar este programa. Si pusiéramos en la balanza los gastos que supone subvencionar ese tipo de fármacos que son un poco caros y las consecuencias, las complicaciones sanitarias que generan, ¿qué convendría más? Vamos, no tanto los fármacos. O sea, los fármacos yo pienso que sí, que efectivamente deberían de venir y en su momento llegarán. Estamos en una época de crisis donde es difícil hablar de estas cosas, ¿no? Yo creo que sería más importante ahora mismo efectivamente que esta red de profesionales sanitarios llegase a todas partes. Es decir, que en cualquier lugar de Canarias, cualquier canario que quiera dejar de fumar pueda acudir a su centro de salud y el profesional sanitario, y para eso está haciendo la consejería un buen trabajo ahora mismo, sea capaz de formar a estos sanitarios para que puedan darle una ayuda efectiva y eficaz al paciente que quiere dejar de fumar. ¿Por qué? Porque esas personas necesitan una formación adicional, no basta con los conocimientos del médico de cabecera. Esto es, o sea, en las facultades de medicina hemos estudiado muchas cosas, hemos estudiado los problemas que produce el tabaco. Yo soy dentista y sé perfectamente lo que el tabaco hace en la boca, los neumólogos saben perfectamente lo que el tabaco hace en los pulmones, pero deshabituar, cambiar una conducta es un tema que requiere unos conocimientos psicológicos importantes y que requiere un análisis de conducta importante y hasta ahora esto no se estaba tratando. Se está empezando a estudiar en las facultades de medicina y los sistemas públicos están formando a los médicos para que sean capaces de hacer este tipo de labor. Con esta labor a veces se consigue mucho más que con inversiones grandes en medicamentos en este caso. Podemos hablar también de otras medidas eficaces que en España no se contemplan, por ejemplo, el precio. La labor más eficaz, por ejemplo, lo más eficaz para que la gente deje de fumar es subir los precios. Eso está demostrado. Eso lo dice el Banco Mundial y es así. Y depende mucho de los países. En cada escenario es distinto. O sea, en los países tercermundistas todo el mundo deja de fumar si el precio sube. En un escenario como el nuestro, como el español, realmente esto que es así, es especialmente así en los jóvenes. Y esto es muy interesante. Quiero decir, Canarias es el estanco de Europa, tenemos los precios más baratos de Europa en el tabaco y ¿a quién afecta? Sobre todo a los jóvenes. Esto es curioso, ¿no? Porque a pesar de que en Canarias tenemos los precios más bajos, no consumimos más tabaco en Canarias que en el resto de la península. No, esto es así. Yo pienso que el canario es muy inteligente, yo creo que el canario tiene una vida muy sana
sana, pues por el ambiente en el que estamos natural, y el tabaco, que no es sano en absoluto, es algo extraño. O sea, en la península, si tuvieran nuestras condiciones, fumarían mucho más. Estoy convencido, estoy convencido. En Canarias fumamos lo mismo que en la península y, sin embargo, tenemos unas facilidades tremendas para fumar más. Los jóvenes están sometidos a un precio más barato que en la península y es lo que más influye en dejar de fumar. Y además hay otro problema, que es el de la promoción del tabaco. En Canarias tenemos una ley que es el REF, que es una ley excelente, una ley que dice en su preámbulo que nunca puede ir en contra del interés de la salud pública, pero que permite la libre venta de tabaco en cualquier sitio. En la península solo se puede vender tabaco en los estancos y en las máquinas de tabaco. En los estancos, en la península, está prohibida la entrada de menores de edad. En Canarias se puede vender tabaco en cualquier sitio, en cualquier parte, porque el REF lo permite y el REF es bueno para la economía de Canarias, pero nosotros desde el comité, cuando se modificó la ley, pedimos que se cambiase esa frase que dice que en Canarias se permite la comercialización del tabaco por el REF en cualquier parte y que se permitiese la libre venta de tabaco en cualquier parte. La venta hay un matiz importante. El matiz es muy, muy importante, porque la venta es la venta y la promoción del tabaco, la comercialización, del tabaco lleva implícita toda la labor de promoción que la industria tabaquera conoce muy bien, es su negocio y que de alguna manera intenta enganchar a los jóvenes. No se empieza a fumar a los 30 años, nadie empieza a fumar mayor. Los jóvenes empiezan a fumar cada vez más jóvenes. En España y en Canarias estamos empezando a fumar hacia los 13, 14 años. Y cuando se empieza a fumar muy joven, es muy difícil desengancharse con el tiempo. Y este yo creo que es el problema que tenemos en las islas. Afortunadamente, a pesar de todo esto, no tenemos unas cifras escandalosamente altas, pero me preocupa mucho los jóvenes que están empezando a fumar en nuestras islas ahora, porque va a ser muy difícil deshabituarles con el tiempo. Claro, la pregunta que nos tendríamos que hacer sería la inversa, ¿no? Si no tuviéramos esa libre comercialización y no existiera publicidad y los precios estuvieran un poco más altos en Canarias, a lo mejor sí que tendríamos menos fumadores que en el resto de la península. Estoy absolutamente convencido, absolutamente convencido. Yo creo que los precios son de escándalo. O sea, una cajetilla de la marca más corriente vale 1,80 € en Canarias o 2 euros. En Alemania vale 7 euros, en el Reino Unido 9 euros. O sea, si a mi hijo que fuma y tiene 24 años y está en el paro, como la mayoría de los jóvenes de esta edad, le costase 9 euros en vez de 1,80 €, probablemente fumaría menos o no fumaría. Perdone que utilice este argumento personal, pero yo creo que es interesante. El presidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo tiene un hijo fumador. ¿Y eso cómo se lleva? Pues muy mal, pero hay que llevarlo. O sea, en la vida las cosas son como son. Yo tengo 2 hijos que han nacido en Canarias los dos. Uno no fuma y además es, yo creo que casi un activista antitabaco. El otro, pues, bueno, usted sabe cómo son los jóvenes. Yo creo que fuma casi por llevarme la contraria, ¿no? Yo, alguna vez que he tenido alguna conversación seria con él, pues él ha acabado reconociéndome que le gustaría no fumar, pero él lleva fumando desde los 13 años, está muy enganchado a la nicotina y es muy difícil dejar de fumar. Y en este caso, el hecho de que usted sea el padre, ¿ayuda o no ayuda? Porque me acaba de decir que por llevar la contraria, entonces... En mi caso personal, con mi hijo creo que no ayuda. O sea, la rebelión juvenil, que es muy buena a veces, como el REF, pues a veces no lo es tanto, y yo creo que los hijos a veces tienen que llevar la contraria a sus padres, porque sí, y en este caso me temo que es por ahí la cosa. ¿Y qué le puede decir un padre que nos esté viendo y esté en sus circunstancias a su hijo para ayudarle a dejar de fumar? Porque estoy convencido de que en estos momentos nos estarán viendo muchos padres que también están desesperados porque ven que sus hijos fuman y saben que es una grave consecuencia para su salud. Es complejo. El tema de los jóvenes es, yo creo, una de las asignaturas pendientes que tenemos. Estas campañas escolares realmente no funcionan. Yo insisto en que los precios es lo más importante para que dejen de fumar los jóvenes. La fiscalidad del tabaco es muy importante en este sector en España y concretamente en Canarias. ¿Qué le podemos decir? Desde luego no podemos decirle que se va a morir de cáncer de pulmón. Yo cuando a mi hijo le digo que te vas a morir de un cáncer de pulmón, mi hijo no ve más allá de unos años. Y mi hijo piensa que se va a morir en un accidente de tráfico, que es posible que se muera en un accidente de tráfico, porque con la vida que llevan, o es posible que se muera de otra cosa. El joven no ve muy a lo lejos. O sea, que ese argumento no funciona. No funciona en absoluto. Los dentistas utilizamos otros en concreto, que es los problemas de la boca, la halitosis, el mal aliento, bueno, pues los besos con sus amigas, con las niñas. O sea, hay otro tipo de argumentos que en los jóvenes les preocupan más que el argumento clásico de la salud a largo plazo, que a un joven no le preocupa. Un joven está más preocupado de vivir el día a día y realmente el argumento de la pérdida de calidad de vida que va a tener a largo plazo, que a veces es más seria y más triste que el cáncer en sí,
O sea, hablamos mucho del cáncer de pulmón, pero el vivir asfixiados, pegados a una máquina, mucha gente, el gente con problemas circulatorios que no puede caminar sin descansar y sin pararse cada cierto tiempo, pues aporta una calidad de vida a ciertas edades que realmente es lamentable y a veces no lo tenemos en cuenta, pero eso no es un argumento para los jóvenes. Para los jóvenes hay que hablarles de otras cosas, hay que hablarles del mal aspecto, de los dientes feos, de los problemas de aliento, de otro tipo de cosas. Antes, Francisco Rodríguez nos daba un dato que yo creo que es impresionante, decía que la fiscalidad por el tabaco ingresa a las arcas del Estado 7.700 millones de euros. ¡Qué barbaridad!, ¿no? Efectivamente. Yo creo que incluso nos perdemos un poco la cifra, ¿no? Efectivamente, el tabaco es un negocio también para el Estado. Es un negocio para el Estado y esto es un poco hipócrita realmente. A veces hay discusiones entre el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Economía, cada uno defiende lo suyo, ¿no? El tema es que afortunadamente esto está cambiando. O sea, el tabaco efectivamente ingresa el Estado mucho dinero con el tabaco, pero cuesta mucho dinero a los españoles y nos cuesta a todos, a los fumadores y a los no fumadores, porque todos pagamos impuestos. Y está estimado que el gasto sanitario y social que genera el tabaquismo, dejando al margen las consideraciones de salud que son evidentes y de calidad de vida que son evidentes, está en torno a unos 15.000 millones de euros. O sea, que no nos sale rentable el negocio. No nos sale rentable, en absoluto. O sea, si por un lado ingresamos 7.700, pero por otro lado tenemos que poner el doble para curar a todos los que fuman. Y además curarlos cuando se pueden curar y dejarlos en unas condiciones que no son las ideales. Quiero decir, evidentemente el tabaco no es nada bueno, ¿eh? El problema, insisto, es que es una sustancia muy adictiva, es una sustancia que sirve para relajar, a veces la nicotina, a veces para excitar, sirve para todo. Es una droga, si no fuera lo que es, sería la droga ideal. Claro. El problema es que además de que la nicotina ya de por sí también tiene sus problemas, va acompañado de una serie de productos que muy inteligentemente la industria tabaquera le añade pues para crear una dependencia, para aumentar la adicción, para crear pues clientes esclavos de por vida, porque además es muy curioso. La gente se engancha a una marca y fuma esa marca toda su vida, ¿eh? Entonces la industria sabe que se le va muriendo gente. La mitad de las personas que fuman acaban falleciendo por la enfermedad relacionadas con el tabaco. Pero tiene que captar nuevos clientes para seguir en ese ciclo trágico, claro. Pero que económicamente les va muy bien. Yo no sé si tiene usted datos, pero yo creo que pueden ser muy gráficos. ¿Cuántas personas se carga el tabaco al año? Pues mire, en España estimamos que hay unos entre 50 y 60.000 fallecimientos al año por el tabaco. Lo más grave es que de estos 50 o 60.000, bueno, depende de las cifras, fallecimientos, entre 1.200 y 3.200 son fumadores pasivos. Es decir, el tabaco está matando en España al año entre 1.000 y 3.000 personas que no fuman. Esto es una injusticia tremenda que se ha corregido parcialmente con la nueva ley del tabaco, que ha entrado en vigor a principios de este año, que yo aplaudo y creo que va a desnormalizar mucho la conducta del tabaco. Que ya sabe usted que ha molestado mucho en algunos sectores, pero no, seguro que nos va a poner un ejemplo que yo creo que todo el mundo entiende perfectamente. Por ejemplo, cuando una camarera está embarazada, está obligada a trabajar y está obligada a recibir el humo de otros fumadores, parece a todas luces una injusticia, ¿no? Es una injusticia. O sea, en España trabajan en el sector de la hostelería aproximadamente 1 millón de personas que eran los únicos trabajadores de este país que en su centro de trabajo estaban sometidos al humo del tabaco. Es un ejemplo, yo entiendo que la hostelería... primero no creo que haya habido, de hecho ya se ha reconocido que no ha habido las pérdidas que se auguraba que iba a haber. Pero es que aunque las hubiera, estamos planteando cosas impensables. Cuando se hizo la campaña de tráfico de reducción de velocidad o de controles de alcoholemia, pues hombre, porque el gremio de chapistas protestase porque hubo menos accidentes de tráfico, a nadie se le ocurrió decir que esa ley había que retirarla. Esto lo han llegado a decir los hosteleros. Mire, es que vamos a perder puestos de trabajo, es que vamos a... Hombre, estamos hablando de salud y de vidas. Yo creo que hay que tener en cuenta las cosas. Además, no ha sido así. El ejemplo es muy bueno, ¿eh? Yo entiendo que sí, en otros países de nuestro ámbito, quiero decir en Italia, donde hay una ley muy similar, en Irlanda, pero Italia somos mediterráneos, somos parecidos, realmente no ha habido esa debacle económica en la hostelería. Y al final, el héroe de la película es el fumador, porque en España y en Canarias en concreto, donde además, curiosamente,
no hemos visto una proliferación de carteles explicativos de la nueva ley, como lo hay en la península, en otras zonas. Se está cumpliendo la ley espléndidamente. O sea, salvo un par de anécdotas, que es lo que además en los medios de comunicación se ve más, el fumador asume la ley, cumple la ley, le supone un esfuerzo muy importante, quiero decir, porque la gente estaba acostumbrada a fumarse un cigarrito después de comer y ahora pues se sale a fumarlo fuera. Yo creo que el fumador es consciente de muchas cosas y hay que aplaudir la actitud cívica y consciente de los fumadores. Bueno, los que no somos fumadores, qué lujo ahora cuando entramos a un establecimiento y no huele a tabaco, ¿no? No, y efectivamente, y en la comida, o sea, ahora hay una cultura gastronómica importante. Yo he hablado con algún cocinero de renombre, muy conocido a nivel nacional, que me decía que, bueno, que no acababa de entender el asunto. O sea, el tabaco, y yo soy dentista y lo puedo explicar, uno de los efectos que produce es un aumento en el umbral de la sal de hasta 10 veces. O sea, para percibir el sabor salado del alimento, el fumador necesita echar 10 veces más sal que el no fumador a la comida. Esto además le crea una serie de problemas de hipertensión. Siempre al fumador le parece insípida la comida, entonces. Siempre le parece insípida. Una de las cosas que nos agradecen más los no fumadores cuando lo dejan es que vuelven a descubrir los sabores. Vuelven a descubrir los sabores. Y con el vino pasa lo mismo. O sea, el vino que tiene otros problemas y otras implicaciones, hombre, que a veces se asocia con los puros y con realmente el paladar. Un fumador no puede distinguir los matices del vino. Claro. O sea, las glándulas gustativas están absolutamente atrofiadas con el tabaco. Decía usted que le preocupa que los jóvenes empiecen a fumar con 13 años, entre otras cuestiones porque la adicción es más fuerte. ¿Y le preocupa lo que están fumando nuestros jóvenes a los 13 años que no sea tabaco? Pues también, porque efectivamente están vinculados los consumos de tabaco a otros consumos. Efectivamente, esto es preocupante. Es preocupante porque además hay evidencias muy claras de los riesgos que ciertas sustancias producen y que a veces no queremos verlos, ¿no? Y además hay una vinculación efectivamente clara entre el consumo de tabaco y el consumo de otras sustancias, ¿no? Y bueno, es algo que está ahí y que también me preocupa el alcohol. Quiero decir, en los jóvenes creo que hay una serie de problemas actuales, el tabaco, el alcohol, estas otras sustancias de las que estoy hablando, que tendremos que ir abordando. Bueno, usted ha llevado varias veces la campaña nacional de prevención del cáncer oral. Vamos a explicar lo que es el cáncer oral. Bien, el cáncer oral es uno de los efectos del tabaco en la mayoría de los casos. El cáncer oral es en la boca. No existe el cáncer del diente. El cáncer en la boca se produce en las estructuras blandas de la boca, en los tejidos mucosos de la boca. Es un carcinoma epidermoide, es un carcinoma de la piel el que se produce en la boca. Y es un cáncer que está relacionado con varios factores. Por ejemplo, con roces de dientes en mal estado, de prótesis rotas, con heridas que se producen ahí. Está relacionado, últimamente estamos viendo que está relacionado en un porcentaje importante, en un 10-15% de los casos, con el virus del papiloma humano, por ejemplo. Es una cosa que estamos viendo últimamente, pero es un cáncer que en un 70 a un 90% de los casos se relaciona directamente con el consumo de tabaco y alcohol. La mucosa de la boca es muy delicada, es muy sensible, para entendernos, y cuando se le irrita se revela, y se revela produciendo alguna defensa, algún tipo de hiperplasia de crecimiento que puede llegar a ser un cáncer. El tabaco es cancerígeno, es irritante, el alcohol es cancerígeno también por el efecto irritante, pero además tiene un efecto de permeabilización de las mucosas, la hace más permeable, más abierta, digamos, a la penetración de todos los productos del tabaco, de estos productos tan cancerígenos de los que hemos hablado y tóxicos del tabaco. Entonces es una combinación terrible, la asociación de tabaco y alcohol. El cáncer oral, además, es un tema muy preocupante porque, a diferencia de otros, se ve. O sea, el cáncer de pulmón, cuando alguien tiene un cáncer de pulmón, lo descubren por manifestaciones clínicas. El cáncer de boca se ve en la boca. Y además tiene una característica muy interesante, que es que debuta con lo que llamamos lesiones precancerosas, en la mayoría de los casos, a veces no, o con unos estadios iniciales que tienen un pronóstico muy bueno. ¿Qué es lo que está ocurriendo en España y en toda Europa en general, pero en España en particular? Que los casos de cáncer oral estamos diagnosticándolos tarde.
en estadios avanzados. A pesar de que los vemos. Los vemos. Y los sentimos. Pero los vemos no siempre quien tiene que verlo. Y ahí vamos. O sea, el dentista es el profesional cualificado para ver el cáncer. Claro, vamos a explicárselo a nuestros espectadores. Si alguien se nota una herida, una llaga en la boca, ¿cuánto es el tiempo normal para que esa llaga desaparezca? No solo una llaga. Vamos a hablar de las cosas que hay que ver. Desde luego una llaga, una herida, un sangrado anormal, una mancha blanca, una mancha roja. Si eso en un plazo de una semana, 2 semanas máximo no ha desaparecido, debe de acudirse al dentista. A partir de las 2 semanas debe preocuparnos. Debe preocuparnos y el dentista tiene que ver lo que es. Hay una lesión precancerosa, que es la leucoplasia, que se da en un 70% de los casos en fumadores, que es una lesión precancerosa que evoluciona a un cáncer en algunas ocasiones, que suele revertir al dejar de fumar, por ejemplo, y que, bueno, pues si se detecta a tiempo se resuelve el cáncer. Los precánceres son estas lesiones. Los cánceres en estadios 0 y 1 tienen un pronóstico excelente a largo plazo. En España estamos teniendo un pronóstico de supervivencia a los 5 años del 50%. Esto quiere decir que fallecen en España la mitad de los pacientes que diagnosticamos de cáncer. Y esto para mí es inaceptable. Es inaceptable. Tenemos un problema con el cáncer de boca, que es el retraso diagnóstico. Retraso diagnóstico que es achacable a 3 factores fundamentalmente. Uno es el paciente, que, como usted bien ha dicho, no se preocupa de verlo y no acude a donde tiene que acudir. Otro es el dentista. El dentista hemos hecho muchísimo para aumentar la formación en diagnóstico precoz. Los colegios de dentistas hacen todos los años cursos, en las universidades insisten muchísimo y creo que en España tenemos un nivel muy alto de detección de cáncer, de precoz de cáncer por parte de los dentistas. Y hay un tercer sistema que también estamos avanzando bastante y creo que estamos bien, que es el retraso en la administración sanitaria en cuanto al tratamiento del cáncer en los centros hospitalarios. Hay retrasos, listas de espera, pero creo que cuando se detecta un cáncer de este tipo se atiende bien. Entonces, donde hay que enfocar sobre todo el tema es en el conocimiento por parte del paciente para evitar este retraso diagnóstico que ocasiona en España 5.000 casos al año de cáncer oral, de los cuales estamos teniendo unas cifras de fallecimientos de 2.500 personas al año. ¿Y el objetivo es rebajar esa cifra en cuánto? Bueno, la Unión Europea pretende rebajarlo en un 80%. O sea, nosotros querríamos llegar ustedes han hecho una cosa muy bien que yo creo que ha dado muy buenos resultados y es que se le ofrezca a los pacientes unas visitas gratuitas para hacerle un examen. Acabamos de dejar atrás esa campaña. Y ahí ustedes han detectado muchos casos y me imagino que mucha gente estará agradecida a ese tipo de campaña, ¿no? Efectivamente. Yo creo que nos falta publicitar estos resultados, analizar bien estos resultados. Los resultados, igual que en el tabaco, se ven a largo plazo, pero le puedo decir datos concretos. En la campaña del año pasado, la de este año acaba de terminar. En la del año pasado, por ejemplo, en mi consulta, en una consulta de pueblo donde trabajo yo, acudieron por esta campaña a estas revisiones gratuitas 23 pacientes que yo reporté al Colegio de Dentistas. De estos 23 pacientes preocupados por algo que vieron en su boca, 5 presentaban lesiones. De estas 5 lesiones, 2 eran lesiones precancerosas, eran leucoplasias que fueron tratadas y los pacientes ahora mismo están bien. 2 eran líquenes planos, un tipo de lesión que no es preocupante, pero que fueron tratadas también. Y una lesión era un carcinoma epidermoide, era ya un cáncer que, bueno, pues que el paciente falleció 6 meses después. Quiero decir, ese señor llegó tarde. Yo creo que hay que avanzar en estas campañas, hay que insistir. Los medios de comunicación Llegó tarde Francisco Rodríguez, pero llegó. Llegó, porque a lo mejor si no hubiera existido esa campaña, no habría venido. A saber lo que le hubiera pasado, ¿no? Efectivamente. Lo que pasa es que llegó con una lesión muy pequeñita en la boca, que él no le dio mucha importancia, él se acercó, la vio, pero esa lesión era ya un carcinoma epidermoide en un estadio avanzado que había producido ya metástasis en otros sitios, aunque todavía no se habían detectado clínicamente, y el hombre no duró mucho tiempo. Este ejemplo yo creo que es muy gráfico, ¿no? Porque a lo mejor con nuestros conocimientos, con nuestra visión corta, pensamos que es una lesión sin importancia. Efectivamente. Y aquí hay un claro ejemplo, el que usted ha puesto, de que a lo mejor tiene mucha más trascendencia de la que nosotros podemos pensar, ¿no? Por eso hay medidas como la visita al dentista regularmente que pueden ayudar. Y yo creo que además esto que acaba de decir usted, o sea, el que la gente sepa muy claramente que la boca no debe de sangrar, la boca no debe de doler si uno se pincha comiendo. O sea, cuando algo se mantiene en el tiempo y se mantiene
un poquito en el tiempo, estamos hablando de 2 semanas, hay que consultar al dentista. Hay que consultar al dentista porque el dentista está capacitado, ha aprendido y sabe lo que tiene que hacer con las lesiones, sabe tomar una biopsia si es necesario y sabe pues dirigir al paciente donde tenga que ser para conseguir lo que pretendemos, que es reducir en un 80% los diagnósticos tardíos de cáncer. Al final lo que tenemos que hacer es hacerle caso a los dentistas, que nos dice que les visitemos una vez al año, ¿no? Yo pienso que sí, o incluso, una limpieza, incluso una revisión general de nuestra dentadura y además, si tenemos desgraciadamente algo que puede terminar en un cáncer, pues qué mejor que consultarlo con ustedes. Esto ocurre como volvemos al ejemplo de los coches, o sea, cuando alguien no lleva nunca el coche al mecánico, cuando lo lleva se encuentra con varias sorpresas. Varias sorpresas, ¿no? Cuando se va regularmente al dentista y se trata una lesión al principio, el pronóstico es mucho, no me refiero ya al cáncer, sino a una caries. Una caries cuando se trata pequeñita funciona muy bien. Cuando la caries es muy grande, pues el pronóstico a largo plazo es peor. Cuando la caries ya ha llegado al nervio, ya duele, hay que hacer una endodoncia, es un tratamiento más caro. Cuando se pierde un diente hay que colocar un implante. O sea, vamos complicando mucho las cosas. La prevención es muy importante. Tenemos una fama de que somos caros los dentistas, y ya que estamos hablando me gustaría hacer un comentario al respecto, ¿no? El gobierno de Canarias ha hecho una labor muy interesante que se llama PADICAN. El PADICAN es un proyecto de atención dental infantil a nuestros niños. Yo he sido presidente muchos años del Colegio de Dentistas, ya no lo soy, y yo peleé mucho porque, al igual que en otras comunidades autónomas, los niños canarios tuviesen derecho a atención dental gratuita. Se ha logrado eso. Ahora mismo en Canarias hay una red de dentistas privados colaborando con el Servicio Canario de Salud que atienden a los niños entre los 6 y creo que ahora hasta los 12, pero que llegará hasta los 14 años, bueno, donde se les hace todo tipo de tratamiento en dentición permanente. Nos queda la dentición temporal, no la tratan todavía. Pero las tasas de adherencia de los niños no llegan al 30%. No llegan al 30%. Son muy pocos los que van. Es decir, el dentista es gratis para los niños en Canarias y solo acuden 3 de cada 10 niños. Eso desde luego es muy significativo. Ha sido un placer tenerlo en 30 minutos. Es un lujo para todos los canarios y para los españoles que Francisco Rodríguez esté pues, en lo más alto. Es el presidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo y también el vicepresidente del Consejo Europeo de Dentistas. Un lujo tenerlo aquí. Muchísimas gracias por su visita a 30 minutos. Muchas gracias a ustedes. Gracias también a todos ustedes por su atención. Espero que hayan tomado buena nota de todas las referencias de prevención que hemos dado en este programa. Que tengan un buen día, que lo pasen bien.